Somos unos cuantos aquí en la sala, así que vamos a dar inicio a la charla. Para quienes no están al tanto o para quienes no conocen tanto, les cuento que Malena es muy conocida, pero les cuento que es productora, es guionista, es actriz, es comediante. Y para quienes no hayan escuchado aún, les invito a escuchar El Correo No Deseado, que es el podcast que justo hace poquito hicieron el último episodio, pero que tienen varias temporadas y que durante muchísimo tiempo estuvieron como podcast número 1 en escuchas en Spotify. Es co-creadora junto a Connie Ballarini. Así que nada, les invitamos a que lo escuchen si no lo hicieron todavía. Sé que muchos de ustedes sí lo escucharon y por eso también tenían ganas de estar acá. En ese podcast van leyendo algunas cartas, mails, algunas notas que han quedado en la historia o que las mandaron o que no se animaron a mandar. Me parece que ahí hay un acierto interesante. Pero bueno, la idea de esta charla es que podamos conversar sobre cómo nace una idea como esa y sobre todo cómo desde la idea podemos avanzar hacia realizarla, porque seguramente muchos de ustedes tenemos todos muchísimas ideas, pero a veces es difícil decir, bueno, focalizo y voy hacia eso. Male, en principio eso, yo por ahí escuché algunas cositas, pero quería que nos cuentes cómo es que nace la idea, cuál era el contexto en el momento en el que se encontraban ustedes dos y cómo nació esta idea. Bueno, primero gracias por la presentación, gracias a todos los que están ahí. Y si no lo escucharon, les pido que por favor se vayan retirando de a uno y vuelvan después de escucharlo. Gracias Dari por la presentación. A ver, ¿cómo nace? Hay dos historias medio paralelas. Por un lado, la idea de esto de rememorar cartas y esta cosa medio nostálgica adolescente, yo ya la venía trabajando en un momento en que había, antes de la pandemia, en el 2019, creo, yo había encontrado mis diarios íntimos de la adolescencia y los empecé a releer y no podía creer las cosas que había escrito, digo, me parecían muy patéticamente graciosos, y los empecé a hacer videitos en Instagram, como los leía, iba editando y haciendo unas cosas en Instagram, y lo que pasó con eso fue como muy fuerte, digo, yo soy de subir contenido, de pronto me entretengo más con una cosa, tengo épocas que subo más de una cosa, de otras, pero lo que había pasado con eso de los diarios era algo que no me había pasado en otro momento, digo, como el nivel de identificación, el nivel de receptividad que tenía de los comentarios. Entonces, bueno, sabía que ahí había algo, ¿no? Digo, era como, bueno, yo sabía que algo más, para algo más daba. Todavía no tenía claro qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo ponemos ahí, pasa una pandemia, pasan cosas. Yo estaba laburando en radio, en ese momento del programa que yo estaba trabajando, deciden que cuando se mudaban de radio y de programa un poco, iban a prescindir de mis servicios, lo cual me dejó más deprimida de lo que yo estaba en cuarentena, así que... ¿Podés decir la radio y el programa? No, ese hijo de puta no lo nombro. No, sí, yo estaba laburando con Matías Martí, está todo bien con Matías, pero digo, cuando él decide pasar de metro a urbana, decide hacer cambios, y uno de esos cambios era que yo no estuviera, lo cual me angustió bastante, y por otro lado, digo, ahí tenemos a una de las protagonistas, aparece la otra, que es Connie Ballarini, con la que hacemos, junto a Fermetili y Nati Carulias, Las Chicas de la Culpa, entonces amiga y con la que yo venía laburando. Ella laburaba también en Radio Metro, en otro momento que yo, en un programa con Leo Montero, la echan a Connie de una manera muy fea, se armó así todo un escandalete, entonces un día yendo al teatro, las dos medio angustiadas por nuestro presente laboral, de esta sensación de no sirvo, de por qué, de qué quiero, qué laburar con qué tipo de gente, bueno, un poco de crisis existencial, y a la vez yendo a hacer una obra de teatro en la que nos estaba yendo súper bien, laburando con amigas, siendo muy felices, como que nos damos cuenta que básicamente lo que queremos es
laburar con gente que nos haga bien, que nos sume, no queríamos ser más empleadas, siempre que uno puede elegir, ¿no? Porque a veces suena como muy burgués y muy agrandado decirlo y como que uno no vive en Argentina, ¿no? Pero digo, sobre todo en algo creativo, ¿no? Digo, como bueno, yo hacía mucho que tenía ganas de entrar en el mundo podcast, pero bueno, muy bien no lo había pensado, no sabía bien qué quería hacer. Se lo planteo a Connie y le digo, si hacemos algo nosotras, si hacemos un podcast, bueno, ahí empezamos a pensar, yo le conté que yo venía con esto de los diarios, que era algo que a mí me venía trabajándolo, y entre las dos empezamos a pensar en esto, que ella también tenía material, eso era como bastante importante, porque para no leer solo mis cosas, sino que las dos podíamos juntar y tener cosas. Somos bastante contemporáneas, entonces había algo muy de la época adolescente que compartíamos, que nos gustaba. Y bueno, y lo grabamos surgió la idea, lo grabamos en mi casa con un micrófono que yo tenía, lo mandamos a editar con un amigo editor, como para tener una pruebita, y ahí al toque, bueno, yo conocí a un productor que trabajaba para Congo hacía muchas cosas para Spotify, simplemente como que averiguamos, ¿cómo es para entrar en Spotify? Digo, más allá de que uno puede subir su material, sino, bueno, a ver, ser como contratado por Spotify. A la productora le gustó mucho, Spotify le gustó mucho, y ahí arrancamos con Correo No Deseado, con otra vez lo bueno y lo malo que tiene. Digo, la idea fue nuestra, todo fue nuestro, pero Correo No Deseado es de Spotify, ¿no? Digo, como pasan con las grandes empresas, que, bueno, digo, nosotras queríamos hacer cosas como, no sé, hacerlo en un teatro alguna vez, todo eso, pero como todo es de Spotify, no pudimos más que hacer esto. Y lo que pasó el último año fue que Spotify no sé si fuimos el único, creo, que quisieron hacer, Spotify está probando hacer video también, no solo audio, y salimos también con video, pero bueno, lamentablemente Spotify se deja de producir para Argentina, entonces, nada, terminamos nuestro hermoso Correo No Deseado la semana pasada, y ahora ya obviamente estamos pensando en un nuevo proyecto, porque no nos vamos a quedar quietas. Bueno, de lo cual saco dos conclusiones. Por un lado, puedo comprobar que una vez funcionó esto de crisis igual oportunidad. Por primera vez, los chinos tenían razón. Por primera vez veo que los chinos tenían razón, crisis igual oportunidad. Y segunda cosa muy interesante como aprendizaje, hay que leer la letra chica de Spotify. No, lo sabíamos, estaba bastante grande en eso, digo, pero fue como, bueno, tampoco sabíamos qué iba a pasar, digo, No, por bueno, supuesto. vamos y lo hacemos, pero... No, y además, Vale, no solamente vamos y lo hacemos, digamos, el que sea un contenido original de Spotify también hace que dentro de Spotify se posicione de otra manera. Como Obvio, Netflix muestra las cosas producidas por Netflix, ¿no? obvio, no, claramente No es sabíamos poco. que era una ventaja, digo, era como, bueno, ir como apoyados por la empresa. Bien, y para quienes no conocen el caminito luego de entrar ahí, el equipo lo eligen ustedes, a ustedes les designan un equipo, ¿cuánta gente trabaja en un proyecto como el de ustedes? Bueno, eso fue bastante, a ver, nosotras lo pensamos todos, sabíamos que necesitábamos sí o sí un editor, eso era medio fundamental, por más que muy poco se cortaba de lo que había, queríamos meterle soniditos. Primero, bueno, una desventaja de trabajar para Spotify, así como tuvo un montón buenas, digo, pero al laburar para Spotify no podíamos poner música, porque todo tiene los derechos, entonces si vos grabas algo, creo que por tu lado, sí podés ponerle música, no pasa nada. Pero al ser un contenido de Spotify, No, igual sí pasa. no sé, sí, porque yo escuché podcasts que tienen música. Sí, lo que pasa es que por ahí el robotito no lo encontró todavía, pero sí, no, la música que tiene derecho de autor no se puede utilizar, se supone. Sí, yo sé que YouTube tampoco te lo le puede... Claro. Bueno, nada, nos habían planteado que necesitábamos un productor. Bueno, primero llevamos uno, después nos puso uno Congo. No necesita un tipo de... A ver, ¿por qué no necesita tanta gente? Teníamos un editor, que era de la productora, un productor y
y la verdad nadie más. Después, no me quiero meter como en interna, después hubo cosas que nosotras como que nos quejábamos de que tendrían que estar mejor hechas para nosotras, digo. Bueno, pero pará, ustedes dos también, y al momento de la grabación, No, el momento de la grabación éramos nosotras, el operador, que a veces era el mismo que después lo editaba. pero Y lo grababan en el estudio de Congo en el directamente. estudio Congo, sí. Bien. Sí, pero la verdad, digo, hoy por hoy con una compu y un micrófono bueno, lo grabás. Digo, me Sí. parece que ya no es excusa, de verdad, creo que teniendo una computadora, no es excusa no poder hacerlo. No, de ninguna manera. Eso, digo, el piloto que hicimos, que estuvo re bien, fue en mi casa. Claro. No, de hecho, desde este espacio, para todos los estudiantes que pasan por aquí, arengamos, obviamente, en el mejor de los casos, poder hacerlo con una compu y un micrófono, pero incluso hoy en día, con la calidad de micrófonos que traen los celulares, se puede hacer algo muy digno. Recontra, no, yo creo que hoy posta no es excusa, digo, nada, digo, como cualquiera con un celular. Obviamente después, una cosa que nos pasó cuando pasamos a video, ahí nosotros nunca quedamos conformes con la calidad del video. Sentimos que cuando ya pasas a algo y querés hacerlo más pro, y las luces que habían puesto no estaban buenas. Digo, como que ahí es re importante ciertas cosas que no, Spotify evidentemente no venía muy acostumbrado, entonces lo que pedía de como estándares de calidad, así como era muy rompebolas con los estándares de calidad de sonido, los estándares de calidad de video De video no eran. no eran. Bien. Tengo a Danilo ahí que levantó la mano, así Está que desesperado, pobre Danilo. sí, ahí le damos lugar para que pregunte. Danilo. Muchas gracias. Hola, Amale, gracias por tu tiempo. Te iba a preguntar si vos ya escuchabas podcast, cuáles podcast, y también otra preguntita. El productor que nombrabas que necesitaba, ¿para qué era? ¿Qué era lo que hacía en particular? Perdón, desconozco. Empiezo por la última. El productor, a ver, nosotras con Connie somos muy productoras. Digo, de hecho, yo laburé como productora, todo el tiempo estamos nosotras generando, pero, a ver, era un poco, a lo último ya teníamos invitado, entonces necesitábamos un productor de invitados, ¿no? Pero, tuvimos algunos capítulos, pero desde coordinar los horarios con la productora, con Congo para, bueno, cuándo graban y qué sé yo, mandarlo, encargarse de que lo editen y mandarlo a Spotify, mandarnos el corte que nosotras pedíamos, digo, que de 1 minuto para subir a nuestras redes, digo, todas esas cositas, esas pequeñas cositas, estaba bien tener un productor. También, no sé, a veces cuando ya nos fuimos quedando sin cartas, digo, porque en un momento, después de 80 episodios, bueno, después de 50 episodios ya no teníamos más que leer. Entonces, bueno, también era bueno, pensábamos, no sé, vamos a hacer algo con las cartas que se mandaba Mozart con, nosotros buscanos también, imprimimos las cartas de Mozart, esas cosas. Y yo escuchaba, no me había enganchado con ninguno fuerte, con ningún podcast fuerte, me costaba, a veces escuchaba Concha Podcast, pues también había en un momento querido saber como un poco de qué iba, como que no encontraba mucho en español que me encantara. Cuando sabía que quería hacer el podcast, había empezado como a ver, no sé, a pinchar un poquito más, a ver de cuál aparecía. Después sí escuché algunos más, después escuché con los nombres el de, no sé, La tecnología nos mató, escuché el de Piti Álvarez, escuché el de Ricardo Ford, La cruda, escuché algunos episodios. A veces tal vez me interesa como un tema y voy a eso. Me sumo igual a esta pregunta final de si eras consumidora de podcast y sos, y me interesa saber en qué momentos, porque ahí es lo interesante por ahí de este formato. Es cuando cocinás, aprovechás un ratito cuando estás en el auto, ¿podés por ahí pausar y seguirlo después o sos de las que empiezan uno y lo tenés que terminar?
No, depende cuál. Por ejemplo, bueno, el de Piti lo escuché mucho viajando. Me parece que el podcast requiere más concentración. O sea, por ejemplo, a veces me lo he puesto andando en bici y me doy cuenta que me perdí la mitad porque estaba más con el tránsito, entonces como que sentía que había algo de esa cosa de prestar atención que me estaba perdiendo mucho al andar en bici con eso. Sí, para caminatas, cosas, sobre todo me parece que cuando uno, a ver, se te pasa mucho más rápido lo que sea que se te tenga que pasar. Una de las cosas que más nos decían la gente que escuchaba Correo No Deseado es cómo los acompañamos en el viaje al laburo. Eso era una constante, ¿no? Digo, cómo se reían en el bondi yendo al laburo, cómo en un viaje largo. Me parece que el podcast para trasladarse de un lugar al otro es muy recomendable. Bueno, de hecho creo que alguien decía por ahí, muchas veces surge en el curso la pregunta de cuánto debe durar un podcast. ¿De cuánto lo hago? ¿Lo hago de 5 minutos, de 1 hora y media? ¿Qué hago? Y una respuesta por ahí más común que tiene que ver con esto de lo que decías vos o que yo sugiero es lo que dura un viaje en subte, visto desde la capital, ¿no? Porque te da esta posibilidad. 20 Sí, minutos, media hora. unos media hora, digo, a nosotras 20 nos quedaría cortísimo. Sí. Digo, hay una cosa de 20 minutos, nos parece que no llegamos ni a hacer una introducción. En general, de hecho, cuando empezamos habían pedido de 20 minutos Spotify, grabamos un par y después nos dijeron, no, tienen que ser de 40, o entre 30 y 40, y tuvimos que ponerle unos parches a un par de que habíamos grabado. Para nosotras, más o menos creo que el promedio es 40, porque a veces ha habido más largos, también hemos hecho dobles, ¿entendés? Como en uno que estábamos recopados, dijimos, bueno, dividámoslo, y es tal vez hora y media que estuvimos hablando, entonces lo hacemos en 2 capítulos. Y alguno de menos de 35 creo que no, pero tampoco es tirar al pedo, ¿no? Digo, como me parece que cuando uno, digo, pero a mí, qué sé yo, obviamente hay gente que tiene tal vez menos tolerancia ahora para escuchar algo largo, ¿viste? Ves un capítulo de una serie, si dura 20 minutos, qué bueno, y tal vez te enganchas con una que dura en 1 hora, es como muy personal, pero yo creo que muy largo, un capítulo muy largo, me parece que no, dividirlo en 2 o 3 cortos. Bien, me interesa también saber cómo llegaban preparadas a cada episodio, porque si bien eran cartas, y obviamente la carta estaba presente y era la protagonista, había una suerte de guión, había algo pensado previamente del tipo, vamos a arrancar por acá, seguimos con esto, yo voy con esto, o era totalmente libre y espontáneo, con la espontaneidad que por ahí las caracteriza a ustedes dos, que pueden ir para cualquier lado y va a estar bien, o había algo por ahí como una hoja de ruta. A veces cuando nosotras teníamos las dos sobre un tema que las dos teníamos cosas para leer, tal vez decíamos, che, bueno, a ver, arranquemos con esto, charlamos, el guión era, arrancamos con esto, charlamos, o sea, no pensábamos qué íbamos a charlar, después seguís vos con tu carta y cerramos con la mía. Digo, esa como estructura de, che, ¿con qué nos conviene arrancar? Pero porque nos parecía que una era más fuerte que otra y entonces cerremos con esta o abramos con esta. Esas cosas, obviamente siempre charlábamos antes de grabar para saber, no íbamos en bolas, ¿no? Digo, pero no había un guión tampoco, porque lo que más nos divertía también era, nada, charlar y ver con qué podía salir la otra. Sí pedíamos, por ejemplo, no sé, que hacemos sobre fábulas, que uno de los últimos, ¿no? Fábulas. Bueno, a ver, che, pensemos, y tal vez ahí, por ejemplo, para que un productor, tal vez le pedíamos al productor, elegite fábulas, no queremos saber, no nos mandes antes, porque uno de los juegos que teníamos era, a ver, la fábula del conejo y la tortuga. Bueno, que nosotras, a ver qué es, para nosotras qué era, que somos re ignorantes o nos olvidamos las cosas, entonces jugábamos a imaginar cuál era o cómo terminaba una, entonces si ya lo sabíamos, perdía el chiste. Digo, hay algo que nos caracteriza en nuestro laburo, que pasa acá o en el teatro o en todas las cosas que hacemos, es como la autenticidad. Nos gusta que sea cierto lo que contamos, que si estamos jugando, jugamos de verdad, no hacemos que jugamos. Entonces, para eso
no podíamos hacer trampa. Buenísimo, está claro. Hay una mano levantada de Sebastián, bienvenido. Sí, acá, ¿qué tal, Male? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el tiempo. No, ustedes. Bueno, Male, una pregunta. Entiendo que en la televisión uno tiene métricas permanentes, ¿no? Del rating y uno se va dando cuenta qué cosas funcionan, qué cosas no, y en base a eso ajusta. ¿Cómo funciona eso en el mundo del podcast? Mira, en el mundo del podcast no te quieren dar un puto número, digo, realmente no te dan números, o sea, que para mí es un error porque es algo que a vos igual, nada, hoy por hoy las redes, nosotros nos dábamos cuenta qué funcionaba y qué no, por la gente, por los comentarios, por lo que pasaba, digo, no, tampoco creo en el rating de la tele, digo, me parece que es cualquier cosa, pero al principio nosotras, porque le caíamos bien a cierta gente, lográbamos tener algunos que otros números y nos decían, che, esto está muy bien, que para mí sirven que, digo, a ver, creo que lo que más sirve de números en todo caso tiene que ver con, bueno, qué capítulo se escuchó más que otro, ¿no? Para ver qué gusta más que otro, pero sobre todo hay algo que es re importante en estas cosas que es cantidad de minutos escuchados, ¿no? Digo, como si vos me decís, sí, lo escuchó porque metiste, no sé, publicidad y lo escucharon 2 millones de personas, pero escucharon 3 minutos de 40 y no sé si está bueno porque quiere decir que no le gustó. Lo que sé que, digo, como algunos datos que nosotras logramos conseguir, es que tenía mucho nivel de escucha, además de que mucha gente como que lo escuchaban completo. Y eso es algo que es como casi lo más valioso, ¿no? Digo, porque tiene que ver con, bueno, no se aburren, no lo abandonan por la mitad, lo quieren terminar de escuchar. Pero no te dan los números, no te dicen nada. Perfecto. Era Gracias. como si en el momento más radiofónico no te querías bajar del auto hasta que terminara la entrevista. Exactamente, es eso, ese es el ejemplo. Diana Sáez también ahí levantó la mano, si está por ahí. Adelante. Hola Malena, gracias Hola. por tu tiempo. A raíz de lo que preguntaba Sebastián, ahí en el podcast, ¿cómo es el tema? O sea, ¿es como en la radio o en la televisión, que todo depende de la publicidad, la ganancia, entre comillas, o lo que ustedes, de lo cual podían ustedes vivir o obtener un retorno? No, nosotras al laburar para Spotify, nosotras nos pagaba Spotify. Digo, no, y de hecho, al ser un contenido de Spotify no podíamos poner publicidad. Nos han ofrecido algunas marcas auspiciar o hacer meter pauta y Spotify no te deja. Nos pagaban ellos. ¿De qué vive Spotify? Supongo que, bueno, ahora metido mucha publicidad, pero además los suscriptores, supongo, no sé, son suecos, tienen plata. Bien, sí. Y Pero además o sea, ustedes, perdón, le pagan, es decir, por hora, por tiempo, por cantidad de podcast. Por episodio, no importa cómo te vaya, digo, después obviamente el arreglo que puedes hacer para el segundo año, supongo que dependerá de si te va mejor o peor, pero no, vos arreglás por una guita por episodios. Gracias, Diana. Recién, Male, mencionábamos a la radio. Fuiste productora de radio, fuiste conductora de radio, y hay algo de este lenguaje que por supuesto es el mismo, porque es la voz, son sonidos, etcétera, pero tienen características muy diferentes que sin querer las fuimos mencionando acá, digo, por cuándo podés escuchar, digamos. ¿Hay alguno de los dos formatos en el que te sientas más cómodo? Decir, no, yo sigo bancando la radio, para mí la radio es la radio, en esa disputa medio sonsa que a veces se hace, o decís, no, la verdad que el podcast es como una suerte de evolución de la radio. O las dos, ¿no? A ver, no sé, yo no sé con cuál me siento más cómoda, creo que con los dos. Hoy por hoy, en otro momento burgués de Malena Ginsburg, hoy por hoy me da fiaca cualquier actividad de lunes a viernes con un horario. A mí. Que no es que me rasco la bola y no hago nada, digo, tengo un montón de laburo y hago teatro, hago un unipersonal, hago un show con las chicas, tenemos un montón de reuniones, hoy estuve laburando con otra cosa, digo, y el podcast lleva mucho laburo. Creo que tiene que haber algo que me encante
para decir, sí, che, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, voy a hacer algo. Yo, en este momento que no tengo hijos y que puedo darme esos lujos, prefiero mantenerme así para no aburrirme, para no sentir que es un trabajo. Ahora, no quiere decir que en 2 meses no me estén escuchando en un programa de radio, pues me encanta, también hay algo de, me gusta mucho la radio. Creo que la diferencia tiene que ver con la radio para mí es vivo. Para mí la radio no va a escuchar la grabada. A mí no me gusta escuchar un programa de radio grabado. A lo sumo me gusta escuchar una entrevista que pasó en un programa de radio grabada, pero el programa para mí es en vivo y el podcast lo puedes escuchar en cualquier momento. Para mí creo que la mayor diferencia es esa, porque vos un podcast puedes hacer podcast de entrevistas, podés hacer una columna, podés leer algo, podés hacer un montón de cosas. El podcast me parece que es algo que está reabierto, pero yo creo que la diferencia para mí es esa. Perfecto, y creo que un poco contestaste ahí, Danilo, justamente preguntaba en el chat si estás a favor o qué te parecen los programas de radio que se cortan y después se suben como podcast. Si subís pedacitos y yo te digo, che, ponele, para seguir citando a Matías Martín, que no sé, a mí me encantaba cuando yo laburaba con él la columna de Juan Esclar, ¿no? Que el escritor, para mí estaba buenísima. Si vos me decís, suben la columna de Juan a un podcast, sí, voy y escucho eso, como que hay algo de, me gusta ese pedacito. No me pondría jamás a escuchar 4 horas o 3 o no sé cuánto está durando del programa grabado, no me interesa. Está claro. Tenemos... Sí, está como ejemplo. Lucía, está en primera en la fila y levantó la mano. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por el tiempo, Malena. Es un gusto estar acá con vos. La consulta que me surge es básicamente a partir de la idea que uno quiere comunicar. ¿Cómo sentís o qué sentís que tendríamos que tener en cuenta en el cómo comunicarlo para que realmente tenga tener un alcance, digamos, y generar un poco de audiencia? ¿Qué sentís que tenemos que tener en cuenta para definir ese cómo contarlo? Yo creo que un poco lo que dije antes. Primero me parece, a ver, nosotras no arrancamos pensando a ver qué le va a gustar a la gente, ¿no? Era esto que decía antes, ser muy auténticas, ¿no? Como yo el otro día veía, no sé, videitos de TikTok que no miro mucho, o sea, lo tengo que usar porque es mi laburo y mi manera de comunicar son las redes y todo, pero no. Y veía, todos hablan igual, decía, o sea, estés vendiendo comida, contándome sobre plantas, sobre un lugar turístico, hay una cosa de moda, de un monotono, que todos te hablan así, y yo tenía ganas de cagarlos a todos a piñas, ¿entendés? Me sacaba en vez de decir, uy, qué lindo. Pero yo creo porque ahí están siguiendo lo que se supone que hay que hacer, y tal vez tienen millones de reproducciones, Chapó, está muy bien. A mí lo que me pasa y lo que me interesa es cuanto más auténtico sea uno, y tal vez arranques con poca gente, no sé, pero a mí una de las de los parámetros que yo tomo a la hora de elegir un trabajo, ¿no? Es, ¿me da orgullo comunicar que voy a empezar a hacer ese trabajo o no? ¿Tengo ganas de subir en mis redes, che, voy a hacer tal cosa? O en el fondo, y lo voy a poner entre otras historias porque si no lo ven mejor, ¿no? Como que hay algo, pero eso es porque estoy haciendo lo que me gusta, porque puedo elegir. Y así, me pude dar el lujo de rechazar cosas que es como, che, pero en serio, así que no. Y sí, pero porque no. Cuando me dijeron, che, sale, dije, uy, la concha de la lora. Y dije, no puedo arrancar un trabajo que esté diciendo la concha de la lora cuando me confirmaron que va a salir. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Nadia, ahí en el hilo. ¿Nadia? Se fue, pánico escénico. No te enojes, Nadia. No te Ay, enojes. estaba muteada, perdón. Exacto, Es que sí. estaban ladrando mis perros, me vino bárbaro. Adelante. Te estaba diciendo, bueno, primero, hola. Justamente hablando de la concha de la lora, hoy estaba escuchando el episodio que hablaban de dónde estaba la concha de la lora. Y quería preguntarte,
dentro de los episodios que estuve escuchando parecía como que había mucha soltura al hablar y que también un poco lo que ayudaba a la legitimidad quizás al comunicarse es que había alguien que te estaba acompañando, tanto como para vos como para tu compañera. Que haya otra persona hace que a la hora de comunicarte sientas un poco más de facilidad y que puedas llegar a completar quizás esos 20 o 40 minutos que estaría bueno que llegue un podcast. Sí, a ver, obviamente no es lo mismo un monólogo que una charla. Se tendría que plantear desde otra manera. A ver, si yo decido hacer de eso un programa yo sola, un podcast yo sola, leyendo mis cartas, digo, yo ahora hago un unipersonal, o sea, sigo robando con los diarios íntimos, ¿no? Sería, porque hago un unipersonal que se llama Querido Diario, que es leyendo, digo, como que hago monólogos, stand-up, a partir de esos diarios. Entonces ahí no tengo un interlocutor, soy yo, pero haciendo stand-up. A ver, yo con Connie tenemos algo que nosotras nos miramos y nos entendemos. Nosotras ya, digo, hago una dupla con ella que, digo, no sé, con poca gente me pasa. Digo, me pasa con las otras chicas la culpa, pero con Connie hay algo de que nos entendemos, vamos para el mismo lado, no sé, me es fácil. Obviamente podría haber ella hacer algo sola o yo hacer algo sola. No, tendría que rever el formato y todo. Digo, se puede, obviamente, pero bueno, tal vez, no sé, leería algo y contaría lo que pienso y me pondría a divagar y a filosofar yo sola. No sé, por ahora quiero seguir laburando con ella. Me uno un poco a esa temática y pienso en que además de la cámara, en un momento también empezaron a tener invitados y también invitadas. Eso surge un poco por esto que contabas de, en un momento se nos acabaron las cartas y hubo que llamar cartas de afuera, o cómo nació esa parte de, que además está buenísimo esto de traer invitados. Nos divertía tener invitados, era un podcast muy difícil para invitar gente porque un requerimiento era que traigan algo para leer. Y hay mucha gente que o no quiere, o no tiene, o no encuentra, o te dice, entonces podía venir, no sé, Susana, bueno, tal vez Susana le invitaba igual, pero digo, como alguien que te dice, no tengo nada, dice, ay, no nos sirve, porque no es el espíritu del podcast. No, por un lado era porque nos divertía tener invitados, pero también por una necesidad de, así como leer cartas de oyentes. Nos divertía también leer cartas de oyentes, pero también teníamos que meter 80 episodios y no teníamos 80 cartas. Bien. Tengo muchas manos levantadas. Hernán Linares. Sí, hola a todos. Hola Marina, gracias por el espacio. Mi pregunta viene un poco por el lado del contenido, o sea, cuando entiendo que para las distintas cosas que haces partís un poco de las cosas que te pasan y de las cosas que sentís. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo validás si eso puede llegar a funcionar o no? O si el oyente o la persona que te va a ver al teatro se va a identificar o no, o si tenés alguna especie de mecanismo ahí como para decir, esto puede andar y este tema quizás no va a pegar. Gracias. No, vos. A ver, todo más o menos se prueba. Yo creo que esto que me había pasado en Instagram cuando yo hice lo del diario íntimo, yo dije, acá pasó más de lo que pasa habitualmente, aunque habitualmente a veces pasa un montón, ¿no? Digo, esto pasó algo por la devolución que me hacía la gente. Entonces yo ahí ya sabía que algo pasaba con el diario. Después, me parece que hoy por hoy, digo, también es prueba de error. Yo cuando estrené el unipersonal, que lo estrené en enero, no sabía si iba a funcionar. Realmente no sabía, estaba asustadísima. Y en el stand-up, o en el humor en general, la manera de darte cuenta si funciona o no es se ríen o no se ríen. Digo, no hay mucho más truco que ese. Por lo menos es lo que vos querés. Digo, ¿vos qué querés? ¿Que se rían? Sí, bueno, se rieron. Entonces ahí, digo, funciona. Después tiene que empezar el boca a boca y que la gente te venga a ver y que lo recomienden. Por suerte funciona también. A veces no, y a ver, no me hago la canchera, hubo un montón de cosas que por algo también, el programa de radio, me dijeron, che, vos no seguís también.
uno también tiene que encontrar en dónde, en qué momento, con quién, y me parece que, creo que parece como re demagogo o re falso, ¿no? Porque uno busca los likes y uno busca la aprobación y uno busca que a la gente le guste, pero me parece que el error es buscar eso. Es como cuando uno va a hacer stand-up, lo peor que puedes hacer, no te hagas el gracioso. Lo peor que puedes hacer es hacerte el gracioso. Vos contá, vos andá con tu verdad. Después, cómo lo armes el chiste, cómo lo cuentes, eso va a ser gracioso. Pero si vos te querés ir a hacer el gracioso, va a ser un desastre. Fabián sigue por ahí en fila. Fabián Martínez. ¿Está por ahí? Sí, perdón, ahí estoy. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, muchas gracias, muy interesante lo que estás diciendo. Yo estoy específicamente haciendo este curso para hacer un podcast que ya lo tengo planeado, que es sobre pueblos originarios, genocidio, campos de concentración, Un cago de risa. campos de concentración indígena, cosas que son súper alegres y en un entorno actual donde el humor parece ser como un prerequisito para que la gente te escuche, ¿no? Entonces, yo hice una pequeña prueba, se la mandé a mi hija que tiene 25, me dice, papá, es muy solemne, es muy formal, está muy bien, pero es como que escuchó la cruda, me dice, ¿no? Entonces yo escucho la cruda y digo, bueno, mi pregunta es, cuando estás tocando temas que inherentemente no son temas alegres, donde el humor a veces es como que es muy difícil de meter, si te enfrentaras a una situación así, vos que se ve que tenés muchísima experiencia con esto, se te ocurre algo, no es que tenés que tener una respuesta, pero es como pensar en voz alta porque estás escuchándote y digo, no es... Mira, para mí la cruda, lo que hizo Miguel está buenísimo. Sin embargo, yo había capítulos en donde me parecía re desubicado su chiste, tal vez, metido como, digo, para mí, una cosa es seriedad, otra es solemnidad. Lo solemne puede ser aburrido, para mí, Digo, para mí la solemnidad, la cosa, digo, si yo te imagino de corbata haciendo el programa, digo, tal vez me generás distancia, pero también si vas a hablar de campos de concentración y querés hacerlo gracioso, y me parece que no da. O sea, no creo que todo tenga. Yo escuché podcast, digo, no sé, hay uno de Internet nos arruinó, creo que se llama, de Davidovsky, que no era gracioso, pero es entretenido. Digo, yo lo que pretendo de lo que escucho, sea sobre los campos de concentración, o sea, sobre los cactus, es que me entretenga, que yo tenga ganas de seguir escuchando y quiera saber qué pasó. No me tengo por qué cagar de risa. De hecho, puedo estar llorando con lo que me contás. Pero me pasan cosas. Ahora, si es acartonado, a mí me generas distancia. Tal vez a un ingeniero le parezca lo más porque son más aburridos. Con el perdón de todo ingeniero que puede haber acá. Está fantástico. Me parece, Fabián, también que un poco pasa por no solamente el qué tenés para contar, sino el cómo. Un poco lo que decía Male. Que puedas encontrar la manera de hacer tu temática atractiva desde el cómo, desde el guión, de por dónde empezar, a dónde ir, y que obviamente la historia que tengas para contar esté buena también. Está fantástico. Me gustó mucho, Male, esto de solemnidad y seriedad. No, dijiste solemnidad y creo que lo anotó Fabián. Una cosa es ser solemne y otra... Claro, el problema es la solemnidad, básicamente es el peso de la muerte. Eso estoy muy de acuerdo con Malena y hay que evitarla desde todo punto de vista, aunque no está hablando de un campo de concentración. No, y otro que tiene que ser entretenido. Entonces yo me quedé anotado con eso porque digo, bueno, no es que uno no lo sepa, pero está bueno que se lo recuerden cada tanto porque uno cae a veces sin darse cuenta en, mejor seamos solemnes porque estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Y es que justamente lo que no hay que hacer. Buenísimo. Tengo Mauro, vamos por esos últimos dos que tengo ahí, Mauro primero y Danilo después. Hola Malena, ¿cómo te va? Hola. Soy Mauro de Neuquén y amo los podcasts, pero una de las cosas que por ahí me encuentro al momento de realizar algún podcast es el tema de la monetización, ¿no? Sobre todo para alguien que por ahí no tiene el nombre por ahí como tenés vos, y si vos nos podés contar desde tu experiencia como productora,
¿cómo sería la monetización o cómo se vende un producto una vez que vos tenés el podcast? ¿A quién se lo vendés? Bueno, vos tuviste la suerte de estar con Spotify, pero la A pregunta ver, sería esa. la verdad es que obviamente no es lo mismo, no me voy a hacer ay, no sé por qué Spotify no quiso, no es lo mismo ir con gente que ya más o menos tiene una trayectoria, te conocen, vienen laburando, tienen muchos seguidores y qué sé yo, que Spotify. Obviamente eso le interesa a alguien que no lo conoce nadie y que va con una idea. Digo. Por eso yo creo que hoy, no sé si es fácil monetizar después te diría, y después con marcas que, no sé, pero esto es un desconocimiento. Yo sé que, por ejemplo, por YouTube, sí, en un momento puedes monetizar, depende de la cantidad de views, qué sé yo, puedes monetizar. Hoy te podría decir, no sé, existen otras maneras, el cafecito, suscriptores, digo, hay distintas maneras de a poco empezar a, si me preguntas, che, y voy a ganar bien, y no, a lo mejor tardás un montón en poder vivir de eso o en ganar una suficiente guita, pero me parece que hoy, así como digo, no hay excusa para no hacerlo, porque lo podés subir a cualquier lado, podés tener tu propio canal, podés tener lo que quieras, tal vez es esto, es suscriptores, es, sí, colaboración y esas cosas, y después tal vez, no sé, si querés hacer uno sobre, digo, Holocausto, pueblos originarios, yo probaría tal vez y ir no sé, al gobierno de Catamarca a ver si le interesa, porque voy a hablar sobre los pueblos originarios en Catamarca, qué sé yo. Voy a hablar sobre bodegas. Che, Zucardi, ¿te interesa un podcast? No, ¿quién sos? No te conoce nadie. Bueno, ya vas a ver cómo me hago solo y después me vas a pedir por favor. Digo, no sé, pero no, esos caminos no son fáciles tampoco para alguien que no tiene un respaldo o seguidores o qué sé yo, pero son maneras. Gracias. A vos. Buenísimo, gracias. Male, ya vamos llegando al final. Por otro lado, y un poco en sintonía con lo que preguntaba creo que Lucía, y más allá de que el contenido de ustedes era original de Spotify y eso los posiciona en otro lugar, ¿tenés como un análisis o pudiste analizar la importancia de las redes sociales a la hora de un poco difundir el contenido y que ustedes tengan muchos seguidores en redes? ¿Esto amplía un poco los márgenes de oyentes y demás? ¿Tenés como manera de mensurarlo eso, de poder medirlo? Y yo creo que sí, porque, a ver, nosotros, una de las cosas que más contento estaba Spotify, sobre todo el primer año, era cómo incrementó. Ellos sí tienen análisis de todos los datos que se te ocurran, que después no te quieren pasar, pero sí, cómo incrementaron mucho en mujeres de tal edad a tal edad que escuchaban, que antes no escuchaban por Spotify y con nuestro podcast se empezaron a escuchar. Entonces, eso no es que vino por la publicidad de Spotify, eso vino por nuestras redes. O sea, nosotras ya traemos un público, que a ese público le estamos avisando, che, anda a escucharnos a Spotify. Después, obviamente, hay gente que, digo, a nosotras nos llamaba la atención que tal vez Las Chicas de la Culpa es un éxito y es regreso lo que está pasando. Entonces nosotros pensamos que arrastrábamos nosotras por Las Chicas de la Culpa gente al podcast. Y muchas veces nos venía a saludar gente que escuchaba el podcast, pero que ni sabía de Las Chicas de la Culpa. Digo, como que el podcast de por sí tenía su propio público, que era, digo, y pasa algo que es de todo el mundo también, ¿no? Yo creo que obviamente las redes es nuestra manera de comunicar, las redes. O sea, si vos hoy querés saber qué estoy haciendo y te metes en mis redes para ver qué estoy haciendo, y si yo te quiero contar qué estoy haciendo, lo voy a publicar en mis redes. Está perfecto. Tengo, Danilo, una cortita más y cerramos con las preguntas del aula. Muchas gracias. Primero que te manda saludos Fer Sangiao, que este es un curso de stand-up con él. Nada que ver, y esto me sirve lo que también. Que se cuide la garganta. Mal. Y la única pregunta era, ¿qué es lo que más te costó al hacer podcast? ¿Qué es lo que vos decís? Che, mira, esto me costó igual. No sé. No.
no sé si hubo algo que nos costó. En un momento era, bueno, a ver, ¿qué vuelta le damos cuando nos estamos quedando sin la materia prima de lo que era el podcast, que era cartas, agendas, qué sé yo, cuando nos damos cuenta con Connie, che, esto se nos está terminando, ¿qué vuelta le damos para seguir manteniendo el espíritu, pero no, porque tampoco queríamos hacer trampa, a eso voy con la autenticidad. Podíamos haber escrito cosas y decir, che, mirá lo que te encontré de mis 15 años. Ni en pedo lo íbamos a hacer. Entonces, tal vez, creo, pues no sé si algo nos costó, pero creo que eso te podría decir que fue lo que más tuvimos que, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Male, ¿la inclusión de la imagen les modificó algo de la naturalidad y de la espontaneidad que por ahí traían haciéndolo solamente en sonido? ¿O fue exactamente igual, solo que había cámaras y luces? No, fue igual. Creo que, no, fue más como una pelea de, che, salimos horribles, pónganle un poco de onda, cuídennos un poco. Pero no, de hecho, sí yo quería tener mucho cuidado y no, una de las cosas que más me molesta también de los programas de radio de hoy por hoy es cuando le hablan a la cámara, y yo que sigo escuchando radio en el auto, me siento como que quedé re afuera, digo, la puta madre, o sea, no me gusta esa radio, entonces sí tuvimos cuidado aunque a veces lo hicimos, de saber que había gente que igual nos iba a seguir escuchando, ¿no? Como que no estábamos haciendo televisión, seguíamos haciendo un podcast y había gente que además tenía el plus de que nos iba a ver. Está fantástico. Algo que podamos saber de lo que viene, si vas a hacer otro podcast, si algo se puede saber, si tenés una idea, no, si hay algo ahí funcionando ya estamos pensando, estamos viendo por dónde. Tenemos como un par de puntas y nada, ahí, viendo pros y contras de una, de otra, de qué sé yo, pero sí, no queremos que pasen más de 2 meses hasta que lo arranquemos, porque ya queremos. Fantástico. Y la última, un poco cerrando en este título que tenía la charla sobre la idea, nada, seguro acá hay muchos estudiantes de comunicación de varias carreras y todos tenemos ideas todo el tiempo y por ahí un consejo o un caminito o un algo de decir, che, ¿tenés una idea? ¿Confías en eso? ¿Crees que es buena? ¿Crees que es genuina? Avanzá, tenés que ir adelante. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo te aconsejarías ahí? Yo, sí, obvio, vayan para adelante. Creo esto, no hay excusas. No esperen el resultado enseguida, digo, porque es re frustrante si no. Digo, si vos querés hacer algo y esperar que esté en el top 5 de escucha, y no creo, pero me parece que sí, probar y tratar de ser como muy auténticos con ustedes. Y les diría algo, porque es muy lindo esto de decir, todos tenemos idea. A mí me recostó saber de qué quería hacer un podcast, ¿eh? Digo, no es que tenía tan claras mis ideas. Yo a veces estuve un montón de tiempo sin saber de qué quería hacer. Como que en un momento cayó la ficha, lo mismo con mi unipersonal. Yo no sabía, o sea, tardé un montón en hacerlo, porque si no, para mí es re frustrante cuando uno dice, yo quiero hacer algo, pero no sé qué. Digo, ¿de qué sé yo? Tal vez no sé de nada, ¿viste? No estudié una carrera, entonces digo, bueno, puedo hacer sobre tal tema. No, entonces, como a veces es, no sé, tratar de inspeccionar, de ver qué, pero para mí a veces no es tan fácil encontrar una idea, ¿eh? No, coincido. Bueno, mini chivo recordatorio, los jueves en el Paseo de la Plaza. Jueves en el Paseo de la Plaza, estoy con el unipersonal, que se llama Querido Día, las chicas de la culpa, y muy pronto en mis redes. Bien, alguien que entró recién, perdón, pero está, mutense porque está entrando un montón de ruido. Buenas tardes, ¿cómo le va? Ahora sí. Bien. Bien, no se escuchó la última parte, jueves en el Paseo de la Plaza. Jueves en el Paseo de la Plaza, los viernes las chicas de la culpa y muy pronto novedades con Iba Yarini. Y además se puede seguir escuchando Correo No Deseado. No, obvio, Correo No Deseado está ahí, se puede seguir escuchando
por los siglos de los siglos. Male, mil gracias por acercarte, por estar este rato, por compartir tu experiencia y nada, dar respuesta a todas las preguntas. No, gracias a ustedes y sigan y hagan cosas, que eso es gratis. Posta, hacerlo es gratis.